noches. Estoy aquí filmando un video más. Un video que lo titulé Lo que no sabía de Buda. ¿Por qué quise ponerle este nombre? Pues porque ahorita en la actualidad está llegando mucha información en el aspecto de personas que han tenido contacto o que han tenido ciertas situaciones que los han hecho cambiar de costumbres, de tradiciones, incluso hasta de vida. ¿Por qué? Pues porque se dieron a situaciones que ellos en su búsqueda, Dios los premió con un contacto a través de sueños, claro, o visiones o realidades. Al final de este video les anexé otro video más de una persona o de un monje que tuvo una experiencia muy hermosa dentro de su búsqueda, porque rompió el umbral de la muerte. ¿Qué significa esto? Pues que murió y regresó a la vida y contó sus experiencias de lo que le sucedió allá en el otro lado. Y es muy triste que la gente ni así crea, más para las personas que se dedican al estudio del budismo. Aunque sabemos que el budismo pues tiene mucha información muy bonita, muy hermosa, pero la pregunta que todo ser humano debe de decir es: ¿ese conocimiento es luz o es una ilusión o una alusión o es información o conocimiento de oscuridad disfrazada de luz? ¿O qué es? Esas preguntas las vamos a contestar, o más que nada, el muchacho que sufrió, que fue un monje budista, que sufrió una experiencia o tuvo una experiencia de Jesús, se van a dar cuenta qué es lo que realmente se debe adorar y a qué Dios es al que se debe adorar. Nosotros sabemos que Siddhartha Gautama pues fue un monje budista antes de que le pusieran el sobrenombre de Buda. Se llama Siddhartha Gautama. Que no quiero hablar de fechas porque en la historia los años cambian mucho, fluctúan. Sabemos que Siddhartha Gautama fue una persona que quería encontrar la iluminación, quería encontrar las respuestas a las dudas que él tenía y a las situaciones que se le enfrentaban en su tiempo. Quería saber las respuestas del sufrimiento, las respuestas de la muerte, la respuesta de las enfermedades. Todo eso quiso Siddhartha encontrar esas respuestas. Pero su situación
de Siddhartha Gautama es que sabemos que dentro de su búsqueda se alejó de todo, materialismo, se alejó de todo y fue a la naturaleza, anduvo con los celtas, anduvo con los ascetas, que pues, eran personas que también daban en búsqueda de la verdad, personas ascéticas, que personas también que andaban en búsqueda de la verdad, y incluso lo llegaron a proclamar a él como maestro, a Siddhartha y Gautama, y él los guiaba. Pero para esto tengo que explicarlo en un pizarrón blanco, que es el que siempre uso. Yo sé que mis videos son muy sencillos, pero lo que me encanta es que me gusta analizar las cosas. Ajá. Y a mí no me interesa que yo tenga muchos suscriptores, que yo nada más doy mi Facebook y las personas que vean mis videos, pues ellos ya tendrán una concepción o una respuesta. Mis videos son sencillos, ustedes ya los conocen, y pues sí exhorto a las personas a que lean, a que se hagan las preguntas adecuadas, porque las preguntas llegan cuando hay dudas, y las respuestas surgen cuando te haces las preguntas correctas. Ajá. Bueno, continuando con el video, voy a explicar la vida de Siddhartha Gautama en un pequeño mapa mental que hice para que conozcamos cómo fue su vida. Sabemos que hace mucho tiempo existía un clan llamado Shakyas, que era un clan allá por Nepal, por el Himalaya. Ese clan pertenecía lo que era la mamá y el papá de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama sabemos que significa el despierto. Bueno, ya cuando se convirtió en Buda, conocido como el despierto. Gautama era, ¿por qué? Pues porque su papá se llamaba el rey Shuddhodana Gautama. De ahí viene Siddhartha Gautama. Su esposa del rey era la reina Mahamaya, que en muchos libros, en muchos información, la conocen como la reina Maya nada más. Se cuenta la historia que la la reina Maya estaba embarazada, iba a tener un hijo, que iba a ser era el primer hijo de esta reina. Ese hijo iba a ser Siddhartha Gautama, ya cuando dio a luz. Pero se cuenta que ella estaba embarazada, entonces ella fue al palacio, fue al palacio de su esposo, pero en el camino le empezaron los dolores de parto, y estos dolores de parto estaban muy fuertes, hicieron que fuera al bosque. Entonces, ya estando en el bosque, se durmió y tuvo un sueño en el que una cría de elefante le bendecía con su trompa. Esta cría de elefante, me pongo a pensar y analizar, ¿no podría ser Ganesha? Porque Ganesha pues es un elefante. Ganesha es un elefante, es una persona, un niño con cuerpo de ser humano y cabeza de elefante. Y sabemos que su papá pues fue Shiva, pero esto en el aspecto
de deidad. Ajá. Y casi estoy seguro que Ganesha y este elefante eran la misma deidad. Claro que esto está en sueño. Entonces, una vez que soñó con eso, entonces fue al bosque. Ajá. Y ahí dice que en el bosque entró como en un estado de éxtasis, pero el bosque hacía ciertas anomalías en el cambio. ¿Por qué? Porque las ramas se movían y le daban sombra al parto de Siddhartha, ¿ah? Al parto del niño. Entonces este niño, se dice que cuando él nació el niño habló y dijo que venía a liberar a la humanidad del sufrimiento. Ajá. Venía a liberar a la humanidad del sufrimiento. Y que cuando él caminaba, incluso salían flores de loto en su paso. ¿Por qué? Porque hablaba. ¿Ah? Era un niño muy, pues se puede decir con dones, porque a esa edad pues no puede hablar, pero se dice que hablaba ese niño, ¿no? Dice que el niño caminaba y salían flores de loto, ¿no? Pero se dice que a los 7 días murió la reina, o sea, la mamá de Siddhartha murió, y lo crió su hija, su hermana de su mamá, ¿no? Llamada bueno, no, aquí no puse el nombre de la hermana de la mamá de Siddhartha, pero ella lo crió al morir su hijo. Entonces, con toda esta información, el rey consulta a Sita. A Sita, o divinidad, no fue una divinidad, perdón, era conocido como un sabio, o como una persona que tenía mucho conocimiento, tenía mucha sabiduría. Ajá. Y le comentó el rey a Sita que qué opinaba de su hijo, y él dijo, Sita comentó que que iba a llegar a ser un gran personaje, que incluso podría llegar a ser un sabio o un salvador de la humanidad. Ajá. Entonces pasó el tiempo y su padre, pues era un padre que lo apoyaba mucho, pero él no quería que su hijo sufriera. Entonces ese padre, que fue el rey Shuddhana, lo consentía mucho. Ajá. Entonces, de alguna otra forma se dio cuenta que su hijo pues era un niño muy inquieto. Ajá. Este hijo muy inquieto, entonces él quería conocer las cosas de la naturaleza, buscaba una respuesta a las enfermedades, a la muerte, etcétera, etcétera. Ajá. Yo aquí puse que su padre no le permitía ver, incluso no le permitía ver a los viejos, ni a los enfermos, mucho menos a los muertos. Ajá. Entonces lo solapaba mucho su papá. Siddhartha al crecer se casó con Yashodhara, ¿no? Que era una princesa, y ambos tenían 16 años. Por ahí en un libro que leí decían que era su prima, pero como hay mucha información, estudiando el aspecto general más o menos. Ajá. Entonces, cuando Siddhartha y Gautama creció, se escapó, no es que se haya escapado, sino que pidió permiso a su padre para poder resolver todos esos misterios de que él quería conocer más y más. Ajá. Entonces, Siddhartha es acompañado por Chandaka, ¿ah? Que era su amigo, era una persona igual que él, pero él lo acompañó a varios sitios. ¿Ah? Entonces, acompañarlo a varios sitios, fue platicando con Siddhartha y le dijo pues las simples cosas de la vida. ¿Ah? Le dijo que todos envejecen, que todo el mundo envejece, que todo el mundo se puede enfermar. Ajá. Y que todo el mundo muere. Ajá.
Entonces esas cosas, pues Siddhartha y Gautama no las conocía. Entonces Siddhartha anduvo con varios ascetas, o sea, tenía una vida ascética. ¿Ah? La vida ascética es que era una vida de, pues que ayunaban mucho, entraban en meditación, etcétera, etcétera. ¿Ah? Él tenía una vida ascética, Siddhartha y Gautama. Entonces Siddhartha necesitaba comer, había entrado mucho tiempo en meditación. Sabemos que entonces que Sujata le dio arroz y le dio leche. Ajá. Entonces en el momento en que Sujata le dio arroz y leche, los ascetas que seguían a Siddhartha, porque ya se había convertido como semi-maestro de ellos, pues lo rechazaron y lo dejaron ahí. Entonces más adelante nos vamos a dar cuenta que Siddhartha y Gautama, su finalidad no era tan pecadora. ¿Ah? Su finalidad de él era que quería saber las respuestas a esas cosas o misterios de la vida. Eso era lo que Siddhartha quería. Pero lo único malo es que ustedes se van a dar cuenta respecto a la luz, si era una luz verdadera o una luz falsa. ¿No? Quería encontrar una intermedia. Él decía o quería encontrar una vía intermedia entre los extremos de una vida llena de lujos y la vida de la automorficación. O sea, decía que existe una vía mediadora. ¿Ah? O sea, un punto en donde por un lado estaban los lujos y por el otro lado estaban la automorficación, ¿sale? Más adelante nos vamos a dar cuenta que, bueno, que lo vuelvo a repetir, que los ascetas lo abandonaron. Encontró él las respuestas al sufrimiento y se convirtió en Buda. En el momento en que buscó y encontró las respuestas al sufrimiento y las respuestas que él quería y tenía la inquietud de analizar y de saber eso, pues llegó a esas respuestas y obtuvo, o después se le dio el nombre de Buda, que significa el despierto. ¿Okay? Se dice que ahí, en cuanto a su meditación y en cuanto a sus alcances que él hizo, había un personaje llamado Mara que intentó tentarlo, incluso hasta con sus hijas, se le ofrecían casi a sus hijas, con sus aspectos femeninos, pero él venció esos aspectos femeninos. Para concluir esta pequeña resumen de mapa mental, podemos llegar a responder que entonces Siddhartha realmente pues fue una persona en búsqueda de esas verdades o de esos misterios. Yo no lo considero una persona mala ni una persona que mataba, que agredía, no, era una persona que como que sus actuaciones de conocer todas esas cosas lo llevaron a inclinarse a una luz, pero a una luz que realmente en el video que les anexé, terminando esta pequeña mapa mental, se van a dar cuenta a qué luz me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, con todo esto y por ahí vi algunas cosas del señor Brahma. El señor Brahma, que es el rey de los dioses, convenció a Buda en su enseñanza y él aceptó. Entonces el señor Brahman, que es el dios de dioses, según allá en la India, convenció a Siddhartha para enseñar sus habilidades que él había tenido y su conocimiento que él había tenido.